¿Qué está pasando en el corazón del club más exigente de México? Las decisiones se postergan, los nombres se cruzan, y mientras unos renacen fuera, otros suenan para volver, pero nada se concreta. ¿Por qué una posible elección estratégica genera tanto miedo dentro del vestidor? ¿Y qué tiene que ver un cambio de posición con una transformación total? La presión aumenta, los rumores crecen y los errores del pasado amenazan con repetirse. No te vayas, lo que está por revelarse puede cambiarlo todo. En el interior de Verde Valle, la incertidumbre se ha vuelto rutina. Con el torneo Apertura 2025 a la vuelta de la esquina, Chivas sigue sin definir al director técnico que encabezará su nuevo proyecto deportivo, y la falta de decisiones concretas comienza a impacientar a una afición que, con razón, exige claridad y rumbo firme. Entre los nombres que más han resonado en las últimas semanas está el de Gabriel Milito, un técnico argentino con formación táctica sólida, personalidad fuerte y experiencia internacional. Pero, pese a estar tan cerca, su llegada se ha enfriado por un motivo que genera debate: el miedo a otro, caso Fernando Gago. La información, revelada por el comunicador Alejandro Ramírez, indica que la directiva rojiblanca tiene serias dudas sobre la continuidad de Milito en caso de ser contratado. ¿La razón? El exdefensor del Barcelona tendría aspiraciones muy marcadas de regresar a Argentina para incursionar como presidente de Independiente, su club de origen. Este panorama encendió las alarmas en Guadalajara, donde aún no se digiere del todo la abrupta salida de Fernando Gago, quien dejó al equipo atraído por la oportunidad de volver a Boca Juniors, dejando al rebaño a la deriva a mitad del proceso. «Te va a aplicar un Gago en un rato», fue la frase lanzada al aire por Ramírez en el programa La de 8, sintetizando la preocupación de la cúpula chivista. Es decir, invertir tiempo, recursos y expectativas en un proyecto técnico que podría desvanecerse apenas surja una oportunidad en su país natal. Este temor, legítimo en un entorno como el de Chivas, que exige procesos estables, ha frenado las conversaciones con Milito, quien hasta hace unos días era el favorito indiscutible para asumir el mando. Pero la búsqueda no se detiene. Con el nombre de Domenech Torrent ya descartado, otras opciones comienzan a circular entre los pasillos de la institución. Entre los perfiles que se barajan aparecen Juan Carlos Osorio y Gustavo Quinteros, ambos con bagaje internacional y una reputación de trabajo metódico. Sin embargo, al igual que Milito, cada uno presenta riesgos que la directiva analiza con lupa, en un intento de no volver a tropezar con la misma piedra. Chivas vive una paradoja constante: quiere resultados inmediatos, pero no está dispuesta a apostar de lleno por un proyecto a largo plazo. Las últimas gestiones, encabezadas por Amaury Vergara, Alejandro Manso y Javier Mier, han estado marcadas por movimientos inconsistentes y fichajes con más dudas que certezas. La llegada de un técnico no puede ser solo una cuestión de currículum o carisma, requiere alinearse con una visión clara de lo que el equipo necesita, tanto en lo táctico como en lo estructural. Mientras tanto, la afición observa con escepticismo cómo otros clubes avanzan, cierran fichajes, anuncian refuerzos y consolidan cuerpos técnicos. Chivas, en cambio, sigue inmersa en reuniones, especulaciones y miedos que paralizan decisiones clave. Y aunque el temor a una nueva fuga repentina como la de Gago es entendible, también es cierto que la parálisis prolongada puede ser igual de dañina. Gabriel Milito representa, para muchos, una opción audaz y valiosa, alguien que podría darle identidad táctica y carácter al rebaño. Pero si el club no está dispuesto a asumir el riesgo inherente a cualquier proceso, entonces quizás el problema no sea el candidato, sino el proyecto mismo. En este escenario de indecisiones y escenarios hipotéticos, la pregunta que surge es inevitable: ¿Chivas está buscando al técnico ideal o simplemente evitando volver a equivocarse? ¿Y tú, crees que vale la pena arriesgar por Milito a pesar del temor de que repita lo de Gago? Alexis Vega está viviendo, quizá, el momento más brillante de su carrera. Después de un paso accidentado por Chivas, marcado por lesiones, bajo rendimiento y críticas externas, el delantero ha resurgido como el jugador mexicano más determinante de la Liga MX. Lo ha hecho con Toluca, un equipo que le ofreció lo que parecía haber perdido: confianza, libertad táctica y, sobre todo, una nueva identidad en el terreno de juego. En su último torneo con Guadalajara, Vega apenas sumó un gol en 8 partidos. La falta de forma física, sumada a episodios extracancha que empañaron su concentración, lo alejaron de su mejor versión. Pero su llegada a los Diablos Rojos marcó un antes y un después. Desde su presentación, se enfocó en su recuperación física, especialmente en la rodilla, y realizó una especie de mini pretemporada para ganar fondo físico. Este trabajo fue clave para transformarlo en el motor ofensivo de un Toluca que hoy pelea por el título del Clausura 2025. La gran diferencia estuvo en la posición que ocupa dentro del esquema de juego.
En Chivas, Vega actuaba mayoritariamente como extremo por izquierda, con pocas libertades y roles tácticos limitados. En Toluca, bajo la dirección de Renato Paiva, se convirtió en centrodelantero con licencia para moverse por todo el frente de ataque. Esta variación no solo lo liberó mentalmente, sino que explotó lo mejor de sus capacidades: movilidad, lectura de juego, definición y visión. Desde que llegué, hablé con Renato y me explicó que me veía como centrodelantero. Yo ya venía con esa idea. Me dio libertad de jugar como 1 y medio. Me gusta mucho porque puedo jugar por fuera, por el centro, bajar a recibir o meterme al área. Eso me ayudó muchísimo, declaró Vega en entrevista con Statistics. Las cifras lo respaldan: 12 goles, 10 asistencias, 21 partidos jugados y una participación directa en 22 tantos. Además, lidera el torneo en centros de gol, disparos al arco y es el segundo jugador con más pases ofensivos acertados. Este nuevo rol lo ha llevado a transformarse en una pesadilla para las defensas rivales. Hoy Vega no es solo un finalizador, es un generador constante de peligro desde cualquier zona ofensiva. Y lo más revelador es que su éxito tiene un origen claro: la mejora física que le permitió ejecutar todo lo que su mente futbolística ya sabía hacer. Antes, al minuto 60 ya estaba cansado, no podía cerrar las jugadas. Hoy arranco al área y sé que ahí me van a caer los balones. En este torneo han caído varias veces y he podido definir, explicó. El contraste con su paso por Chivas no podría ser más marcado. Mientras en Guadalajara se cuestionaba su disciplina y entrega, en Toluca es ejemplo de trabajo y resiliencia. Este cambio de narrativa evidencia cuánto puede influir el entorno adecuado en el rendimiento de un jugador. La confianza del cuerpo técnico, el ajuste táctico y un trabajo físico específico han sido claves para que Alexis no solo recupere su mejor forma, sino que alcance una nueva dimensión como futbolista. Ahora, en vísperas de una final de Liga MX que lo tiene como protagonista, Alexis Vega se perfila como una de las grandes figuras del fútbol mexicano. Con 41 disparos al arco y 157 pases ofensivos acertados, su aporte ha sido integral y constante. Su evolución es también una lección para quienes dudaron de su capacidad o lo encasillaron en un perfil que no le hacía justicia. Hoy, él mismo lo reconoce: este torneo no me sentí como un 9 minutos, me sentí como un jugador total. Frente a este renacer, muchos se preguntan si Chivas dejó ir demasiado pronto a un talento que simplemente necesitaba el contexto adecuado para florecer. ¿Fue un error de gestión, de lectura táctica o de paciencia? Mientras Toluca sueña con el título y América aparece como su obstáculo final, Alexis Vega sigue escribiendo su propia redención. ¿Y tú, aficionado al fútbol mexicano, crees que Alexis Vega ya es el mejor jugador nacional de la Liga MX o apenas está comenzando a mostrar de lo que realmente es capaz? Mientras en Chivas sigue la danza de nombres para definir al próximo director técnico del equipo, uno de los perfiles que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el del colombiano Juan Carlos Osorio. Reconocido por su paso por la selección mexicana, donde dejó huella en el Mundial de Rusia 2018 al vencer a Alemania en el debut, y por haber llevado a solos a un sorpresivo 7º lugar con recursos limitados, Osorio no solo representa una opción táctica distinta, sino también un posible impulso al mercado de fichajes del Guadalajara. Y es que, de confirmarse su llegada, ya se empieza a vislumbrar el tipo de refuerzos que podrían aterrizar en Verde Valle bajo su mandato. Entre los nombres que más suenan están Efraín Álvarez, a quien Osorio habría pedido que no fuera transferido desde Tijuana, y Jesús Gallardo, viejo conocido del estratega y quien se perfila como un refuerzo clave para cubrir una posición que ha quedado desprotegida en el rebaño. La salida de Mateo Chávez a las Alkmaar dejó un hueco claro en el lateral izquierdo, y es justo ahí donde entra en escena Gallardo. Según reportes del periodista Jesús Bernal, el técnico colombiano no solo vería con buenos ojos su fichaje, sino que, además, fue él quien transformó a Gallardo en ese rol durante su etapa en el Tri. De extremo a lateral, esa reconversión táctica le permitió a Gallardo crecer como jugador y establecerse como un perfil moderno, capaz de aportar en defensa pero también con gran presencia ofensiva. Aunque Toluca, club actual de Gallardo, se encuentra aún en plena competencia, lo que frena cualquier movimiento inmediato, la intención es clara: si Osorio toma las riendas de Chivas, abriría la puerta para que el lateral zurdo se convierta en uno de los primeros refuerzos del nuevo proyecto. La operación también tendría sentido estratégico, dado que Gallardo no es un improvisado en el estilo que plantea Osorio, lo conoce, lo entiende y ya ha rendido con él en contextos de máxima exigencia. Por otra parte, la posible llegada del colombiano también reconfiguraría el tipo de perfil que Chivas busca en el resto de sus líneas.
Osorio es conocido por su flexibilidad táctica, su gusto por la rotación de jugadores y su enfoque analítico del juego, lo cual podría significar un cambio profundo en la estructura habitual del equipo. Jugadores como Chicharito Hernández, cuyo futuro aún no está del todo claro, también estarían en el radar del nuevo cuerpo técnico, con el reto de adaptarse a un estilo que premia la movilidad, la disciplina táctica y la versatilidad. Sin embargo, no todos son certezas. El contexto actual del Guadalajara sigue marcado por decisiones postergadas, indecisión directiva y una afición que exige hechos y no solo rumores. La contratación de Osorio aún no es oficial, pero su nombre ha cobrado fuerza justo cuando otros perfiles, como Gabriel Milito, parecen desinflarse por motivos extracancha. En este punto, Chivas debe elegir con firmeza no solo un entrenador, sino una identidad clara para los próximos torneos. Si el club quiere regresar a los primeros planos, necesita figuras con autoridad y visión, pero también decisiones acertadas en cuanto a fichajes. Gallardo podría ser una de esas piezas. Un jugador probado, en buena forma y con una conexión táctica directa con el candidato más fuerte al banquillo. Su llegada enviaría un mensaje claro: Chivas va en serio. ¿Y tú, aficionado rojiblanco, crees que Jesús Gallardo sería el refuerzo ideal para reforzar la defensa y devolverle a Chivas el protagonismo perdido?